como un bloque que en realidad, perdón, me llegó el aviso de que están grabando. Es un bloque que podría ser más largo, si podemos, luego programamos otras más clases, porque a final de cuentas lo que me gusta de presentar el temario es la secuencia de entre las discusiones de definición de enfermedad renal en el adulto mayor, decisiones para inicio de diálisis y de si se decide no iniciar diálisis, cómo se da manejo conservador y retiro de diálisis. Pero por lo menos pensando en estos dos temas centrales, creo que son temas muy importantes, más dirigido a residentes, gente que está en formación, pero aplica también para médicos adscritos. No es algo que vemos mucho en México. Nos vamos sensibilizando mucho, depende de la escuela que traigamos, de lo que yo he platicado con gente del IMSS, gente del ISSSTE, gente del ICEMIM, nosotros en nutrición, en práctica privada. Hay tantas perspectivas diferentes que pues también hablan de los diferentes escenarios que nos toca ver en el envejecimiento. Pero bueno, vamos a empezar con el tema el día de hoy. Voy a hablar brevemente algo de introducción y epidemiología sobre la enfermedad renal en adultos mayores. Después, algo de cambios fisiológicos renales en el envejecimiento. Después de definir, de hablar de eso, me voy un poco a la definición de enfermedad renal crónica en el adulto mayor y en esta discusión de si se debe ajustar la definición o no, si el punto de corte de la tasa de filtrado de 60 mililitros minuto debería ser definición de enfermedad renal crónica o no. Y algunas perlas puntuales del manejo de enfermedad renal crónica en el adulto mayor. Primero, recordar que la enfermedad renal crónica en adultos mayores bueno, en toda la población, en nuestro país en particular, pero en todo el mundo, ha aumentado. Perdón, se escucha un eco ahí de mi voz. Gracias. En particular, la enfermedad renal crónica se asocia a un envejecimiento prematuro y eso lo pueden ver en muchos de sus pacientes jóvenes que por cualquier otra razón no deberían estar tan avejentados, por así decirlo, y se ven más viejos físicamente, pero biológicamente, fisiológicamente se asocia a un envejecimiento. Podríamos ahondar profundamente en todos los cambios en metabolismo de lo que es el metabolismo mineral, receptor cloto, etcétera. No da mucho tiempo de hablar de eso, pero pues entender que la enfermedad en sí misma se asocia a envejecimiento prematuro. Importante que los síndromes geriátricos interactúan con la atención nefrológica, y si algo es importante de esta clase es que prácticamente todos lo sabemos hacer y lo vamos aprendiendo a hacer, pero es importante sensibilizarnos como nefrólogos a la perspectiva diferente que hay que tener con el adulto mayor, así como los pediatras atienden a los niños con una perspectiva diferente. Los que nos dedicamos a adultos tenemos que ver al adulto mayor, sobre todo a los más mayores, con una perspectiva particular en cuanto a cómo influyen, por lo menos estar sensibilizados a cómo influyen los síndromes geriátricos y qué buscarles. Por esto mismo, la evaluación geriátrica debe ser integral para identificar, intervenir y planear acorde a cada individuo. Si no lo podemos hacer nosotros, por lo menos ya teniendo la sensibilización, orientar a que geriatría intervenga. Y bueno, de esto mismo lo que comento, generar conciencia en ustedes es parte central de esto. ¿Qué síndromes geriátricos intervienen o interactúan con la enfermedad renal crónica? Pues todos. Y los pongo aquí en un círculo rodeando la enfermedad renal crónica y con flechas de ida y vuelta, porque así como empeoran la progresión de la enfermedad renal, favorece la misma enfermedad renal favorece que se presenten o empeoren. Desde fragilidad, deterioro funcional, caídas, alteraciones de la movilidad, deterioro cognitivo, depresión, polifarmacia, fragilidad social. De esto hablaremos un poco más mañana en la toma de decisiones del inicio de diálisis. Como un recordatorio, o por si alguno de ustedes no lo sabe, una mnemotecnia muy fácil para recordar qué cosas vale la pena evaluar en un paciente geriátrico. Esta mnemotecnia de las 5 M's, desarrollada en Estados Unidos. Ahorita se me olvidó cuál es el grupo que la desarrolló. Tiene unos 5 o 6 años que se empezó a promover como una mnemotecnia francamente útil. Que si no lo vas a usar para ponerlo en tus notas, digamos, si ustedes ubican las notas de geriatría, los geriatras son muy descriptivos, a veces utilizan notas muy extensas que están muy bien para un registro del seguimiento,
como nefrólogos tenemos tantas otras cosas que registrar, desde anemia, TEA, volumen, metabolismo mineral, hipercalemia, planeación para trasplante, preparación de vacunación, etcétera. Todo lo que se les pueda ocurrir, pues tal vez hacer toda la evaluación geriátrica nos tomaría muchísimo más tiempo y entonces por lo menos tener un poquito de sensibilidad para identificar. Las 5 M's, las voy poniendo de una vez todas, son multicomplexity, buscar las comorbilidades y toda la complejidad social y socioeconómica de los pacientes. Alteraciones en la movilidad, o mobility incluye alteraciones en la movilidad, alteraciones en la funcionalidad, fragilidad, historia de caídas. En la M de Mind es, pues a final de cuentas, la mente, búsqueda de datos de demencia, deterioro cognitivo, riesgo de delirium, búsqueda de depresión, que también es muy común en estos pacientes. La M de Medications, pues presencia de polifarmacia, que es casi absoluta en nuestros pacientes renales, sobre todo los avanzados. Búsqueda de prescripción adecuada y el estar atento a efectos adversos e interacciones, entendiendo que si de por sí hay que ajustar, por ejemplo, ya es algo que manejamos de rutina, ajustar medicamentos a la función renal. En adultos mayores además cambia el volumen de distribución, cambia la forma en la que interactúan o el metabolismo de los mismos medicamentos, y si le agregamos enfermedad renal, pues hay que hacer más ajustes todavía. Y finalmente el matters most, o qué es lo que más le importa al paciente. Muy importante, y cosas que muchas veces no platicamos con los pacientes, que estamos entrenados a ver un paciente con enfermedad renal crónica avanzada que está llegando a diálisis y ¿sabes qué? Lo que sigue es la diálisis y punto. Y en esta parte, en realidad, lo que tenemos que sensibilizarnos es que en adultos mayores es más frecuente, más común que tengamos tomas de decisiones complejas sobre, o sea, metas de tratamiento y planeación anticipada sobre manejo conservador, inicio y retiro de diálisis, pruebas terapéuticas de diálisis o diálisis paliativa, etcétera. Importante también aprender a pronosticar y apoyar al cuidador. Muchas veces nuestros pacientes dependen más del cuidador que de lo que, más bien nuestra buena atención del paciente depende más del cuidador de que estemos viendo muy seguido al paciente o que estemos corrigiendo y agregando medicamentos nuevos, etcétera, ¿no? Pero bueno, claramente todo esto habla de lo complejo que es atender a los pacientes adultos mayores. Y por poner una gráfica de por qué es importante y por qué tenemos que empezarnos a sensibilizar, esto es la población mexicana. Esto es la pirámide poblacional que estudiamos desde la carrera, pero con números absolutos en vez de porcentajes de población. Los colores oscuros son hombres y mujeres, digamos azul y rojo. Hombres y mujeres en 1950, la pirámide del centro, la de más en medio, pues la siguiente pirámide es en el 85 y la más externa es en 2020. Son los últimos 70 años, podemos ver cómo ha aumentado la población significativamente y también un poquito entender por qué tal vez a nuestros maestros y a los maestros más mayores no les tocó tanto atender a adultos mayores o han ido aprendiendo a hacerlo, pero a nosotros nos va a tocar de lleno y ustedes seguramente en el IMSS tienen muchísimos más adultos mayores que lo que tenemos en nutrición. Y nada más por poner un ejemplo, lo que es la población, según recuerdo el dato completo, sí, la población del grupo de 0 a 4 años en 1950 es el mismo número de población que hay ahorita en mayores de 65 en adelante, comparado con la pequeña proporción que había de pacientes o personas de 60 o 65 años en adelante en esas épocas. Es muchísimo lo que ha crecido esta población, y si se fijan en estas partes de acá donde estoy señalando con el señalador, la carga que viene va a ser enorme y es lo que más nos va a tocar. Esto mismo también se puede ejemplificar con estos datos. Esto es información de la Universidad de Washington, de este Institute of Health and Metrics, Metric Evaluation. No tenemos, como siempre, datos en México, pero de las estadísticas que más o menos hay, aunque no hay de prevalencia de enfermedad renal, por presentar una imagen de la carga de la enfermedad en población en México, son los años de vida ajustados o de años de vida saludable perdidos por discapacidad, los DALIs. Si vemos el valor total en adultos mayores de 60 hasta más de 95 años, digamos, toda la población,
En 1990 se calcula que eran 161.343 DALYs, o años de vida saludable perdidos por discapacidad, asociados a enfermedad renal crónica por cualquiera de estas causas. Y 30 años después, para 2019, esto aumentó hasta 1 millón. Esto es nada más de los 60 años para acá, sin contar toda la carga de edad de los que vienen para acá a cruzar el límite de ser adultos mayores. El crecimiento de carga de enfermedades es un 650% casi. Es nada más como ejemplos de por qué es importante estar sensibilizados. También los años vividos con discapacidad, estos son datos de 2017 porque es de donde saqué estas gráficas, pero sigue aplicando en mayores de 70 años. México es de los países que gana, y de mortalidad por enfermedad renal crónica también gana en mayores de 70 años, y vamos ganando de todas formas en todas las edades, ¿no? Si nos vamos a otros lugares donde hay datos un poquito más definidos, esto es población en diálisis en Estados Unidos, datos del USAID 2018. ¿Qué incidencia tenían por grupo de edad para pacientes que iniciaban diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal o estaban trasplantados? El 50% de los pacientes que llegaron a alguna de estas etapas de la enfermedad renal crónica terminal eran mayores de 65 años, y en ese mismo año el 41% de la población de la población total en esto con enfermedad renal crónica terminal era mayor de 65 años. México tal vez no tenga una carga tan pesada, pero sigue siendo algo importante y va a ir incrementando. Pasando a la parte del envejecimiento fisiológico del riñón, podría ser toda una clase que creo que vale la pena tocar por encimita para tener una idea y recordar qué es lo que va pasando y qué alteraciones hay. Recordemos que todos nacemos con cierto número de nefronas y que se van perdiendo a lo largo de la vida, y se van perdiendo de manera fisiológica como si fueran hojas que se van cayendo de un árbol. Y para los 70 años de vida más o menos tenemos la mitad de las nefronas con las que hubiéramos nacido de forma fisiológica si fuera un envejecimiento sin enfermedad. Sin embargo, hay muchos factores que van favoreciendo que haya empeoramiento de la función renal y van alterando el envejecimiento fisiológico, ya sean factores como la dieta, la presencia de diabetes, hipertensión, toxinas, por ejemplo, tabaquismo, etcétera, que van empeorando arteriosclerosis, van favoreciendo estos episodios de hipoxia e isquemia, empeorando gradualmente hasta favorecer atrofia tubular, esclerosis glomerular, fibrosis, etcétera, y aceleran el envejecimiento. Y además, pues entramos en un círculo vicioso en donde ya sabemos que mientras más enfermedad renal crónica haya, peor hipertensión, y se puede ir empeorando esto de cierta manera, agregando como factores que aceleran el envejecimiento sin considerar causas de enfermedad renal en particular. Ahora, aparte del envejecimiento renal fisiológico, podemos ir viendo, y esto también aplica para cuando platicamos sobre glomerulopatías y otras definiciones de enfermedad renal crónica en adulto mayor. Si vemos en la juventud, si consideráramos un porcentaje como referencia del 100% de volumen del riñón total, la corteza y la médula, conforme vamos creciendo hasta llegar a los 30, 40 años, todo aumenta de volumen, y gradualmente vamos perdiendo volumen del riñón completo, y sabemos que los riñones de los adultos mayores se van haciendo chiquitos, y esto es a expensas de la corteza. Pues particularmente porque vamos perdiendo glomérulos, y la médula prácticamente se queda del mismo tamaño y va disminuyendo ya en las edades más avanzadas. Esto se ve en histopatología. De esta forma, los glomérulos se van retrayendo, se van colapsando, pero de manera controlada. Empieza a haber esclerosis global de los glomérulos, pero si se fijan es una esclerosis que también se ve controlada, no hay otros datos de patología, no hay infiltración intersticial, etcétera, ¿no? Y eso gradualmente nos lleva a un punto en el que los glomérulos se van reabsorbiendo, y alguien que no está muy bien entrenado en patología a mí me costaría trabajo identificar esto como un glomérulo si no lo estuviera buscando. Y habla de pues, como si fuera apoptosis del glomérulo, a final de cuentas. Esquemáticamente se representa como esta gráfica abajo. Todo está sacado del Brenner. Si lo quieren leer un poquito más a profundidad, está muy bueno el capítulo del doctor Glashock. Cómo gradualmente va habiendo más aterosclerosis, va aumentando el volumen de la médula y empieza a haber algo de fibrosis intersticial.
se van colapsando los glomérulos y el número total de glomérulos con los que nacemos para el final de la vida llega a ser más o menos la mitad y hay mucho más esclerosis como parte del envejecimiento natural. Igualmente aumenta el número de quistes de manera fisiológica y pues el porcentaje de esclerosis, si tuviéramos, digamos, esto es por grupos de edad, que un porcentaje relativo de esclerosis y porcentaje relativo de quistes que van identificándose. No voy a ahondar mucho más en esto, pero están estas tablas, también está en el Brenner esto para identificar cuál es el número de glomérulos encontrados por biopsia, que sería, perdón, el número de glomérulos esclerosados por sección de biopsia, que sería normal por grupo de edad. Por ejemplo, si tenemos alguien de 18 a 30 años que tienes una biopsia en donde tienes de 9 a 16 glomérulos, sería muy aceptable tener un glomérulo esclerosado. Si tienes más de uno o dos, ya tienes que pensar que es algo patológico. Si tienes una biopsia con menos glomérulos, pero en una persona de 65, 70 años, tener 2 o 3 glomérulos puede ser bastante aceptable. También hay formas de calcularlo. Pero bueno, esto nos sirve también para tener alguna referencia de decir, este tejido parece más envejecimiento renal que patológico, pues. Y pues, hablando de matemáticas, si calculamos la misma descripción, un poco teórica, porque no hay estudios realmente claros de esto y todo está inferido por los diferentes análisis de biopsia, sobre todo de riñones donados. Si nacemos con un promedio de 1 millón de glomérulos por riñón, se sabe que se pierde un promedio de 6 a 6.5, bueno, 6.500 glomérulos por año. Si hacemos los cálculos, para los 77 años perdimos más o menos la mitad de estos glomérulos por riñón. Y esto lo pongo como una introducción a la controversia de si definimos enfermedad renal crónica o no de la misma manera en los adultos mayores. Y esto mismo pues va haciendo que vayamos perdiendo tasa de filtrado glomerular. Hay diferentes tablas, las voy presentando. Todos lo sabemos, las mismas fórmulas, CKD-EPI, hasta Cockcroft, etcétera. Que pues incluyen la edad porque sabemos que la tasa de filtrado glomerular va reduciéndose de forma gradual a partir de los 30 a 40 años. Aquí lo ponen muy gráfico, como si fuera desde los 19 o 20, pero en teoría lo que se supone es que después de los 30 o 40 años es cuando más notorio es ese descenso. Sin embargo, la parte que hace difícil también el diagnóstico es que hay un promedio y rangos intercuartilares, ¿no? Entonces puede ser que algo sea normal dentro del punto de corte de lo que consideramos anormal y hay que entender cómo sensibilizarnos a esto. Todas estas alteraciones en la vasculatura, en los túbulos, en la forma en la que filtran los glomérulos, van favoreciendo que hayan ciertas alteraciones o riesgos en los adultos mayores, independiente de que tengan enfermedad renal, pero además, si hay enfermedad renal, es más común que esto suceda. Es más común que los pacientes tengan mala reabsorción de sodio y dificultades en la concentración de la orina, tienen una pobre respuesta a ADH, etcétera. Entonces es más probable que hagan hipo o hipernatremia. Los pacientes que tienen poca ingesta es más probable que esto no lo vemos en jóvenes, pacientes con poca ingesta que te hagan hiponatremia comparado con un adulto mayor, o pacientes que se deshidratan jóvenes y que te hagan hipernatremia de 160, es mucho más común en adultos mayores, ¿no? Más común que hagan hipercalemia, hacen un hipoaldosteronismo relativo. También es más probable que hagan NTA y que se tarden en la recuperación, una parte por mala respuesta al sistema renina-angiotensina-aldosterona y por el envejecimiento y retraso en la biología de las células tubulares que se tardan en regenerarse para recuperar la NTA. Alteraciones vasculares, renales que favorecen también que se presente más comúnmente la NTA y que se tarden en recuperar. Y pues intolerancia a la sobrecarga de volumen y sal, porque tiene esta misma dificultad también para diluir la orina o incrementar natriuresis. Pacientes cardiópatas con enfermedad renal, adultos mayores, pues ya sabemos que siempre les tenemos miedito a pasarles mucha carga de volumen, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica es muy interesante como para explicar cómo la fisiología es diferente, este hipoaldosteronismo relativo, olvidado que estaba esta imagen. En este estudio, muy brevemente, lo que hicieron fue darle una carga de potasio a pacientes jóvenes y a pacientes ancianos. Y si se fijan, los pacientes de ambos grupos
elevan el potasio relativamente en el tiempo y lo normalizan gradualmente y antes de las 2 horas ya están en rango normal. Esto porque favorecieron caliuresis, pero si se fijan, la carga de potasio hace que la aldosterona se suba muchísimo más en los adultos mayores que en los jóvenes, lo que refleja que hay una relativa pobre respuesta a esta aldosterona o este efecto de aldosterona que también podría correlacionar con esta pobre respuesta al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces no son los mismos riñones que vemos en adultos jóvenes y por eso hay que tener un poquito más de cuidado. Platicaba antes, pero como resumen, cosas que aceleran el envejecimiento para la definición de envejecimiento natural: el tabaquismo, la obesidad, la lipidemia, la diabetes, además de que pueda favorecer nefropatía diabética, pues todas las alteraciones inflamatorias y de estrés oxidativo que favorece la diabetes, y pues los episodios de lesión renal aguda repetidos, que muchas veces pudieran pasar desapercibidos hasta que identificas un paciente con creatininas muy elevadas sin una causa clara, que pudiera haber sido lesiones por AINES, lesiones por deshidratación, etc. Ahora, pasando a la parte de cómo se define y qué implicaciones tiene la definición en el anciano, estaría bueno, pero nos tomaríamos, yo creo que 1 hora más si nos pusiéramos a discutir cómo se define enfermedad renal crónica. ¿Qué opinan ustedes? Me lo voy a consumir yo en explicarlo yo. Recordemos que la definición por guías de enfermedad renal crónica es una tasa de filtrado glomerular abajo de 60 mililitros minuto por 3 o más meses de forma continua, o la presencia de albuminuria arriba de 300 miligramos sobre gramo, 30 miligramos sobre gramo, miligramos en 24 horas, o alguna alteración anatómica, ¿no? Pudiendo tener una tasa de filtrado glomerular normal, pero con un tumor renal o ser monorreno, ya se considera enfermo renal crónico, ¿no? Lo que voy a presentar a continuación son los argumentos a favor y en contra de la definición establecida, con la finalidad de hacernos bolas, básicamente, porque en resumen, las dos tienen sentido y las dos aplican, y lo que a mí me parece más lógico es que nosotros tengamos que estar sensibilizados a cómo se interpreta y aterrizarlo a cada caso. ¿Qué argumentos hay a favor de la definición establecida? Pues que es simple, que la biología refleja la definición de una tasa de filtrado abajo de 60 mililitros para definir enfermedad renal crónica. Se tomó porque teóricamente refleja la pérdida del 50% de la función de los riñones. Y el pronóstico, porque sí hay descripciones claras, y si ustedes han leído las guías CADIGO, claramente conocemos que están clasificadas como semáforo del color, porque se ha visto claramente que aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa de mortalidad cardiovascular esas tasas de filtrado glomerular. Sin embargo, también hay argumentos a favor de la definición ajustada por edad, particularmente para el grupo de enfermedad renal crónica 3A a 1, porque la progresión de enfermedad renal crónica terminal en adultos mayores es más lenta y en este grupo es infrecuente. También la parte de la biología es el argumento que envejecimiento no es lo mismo que enfermedades. Ya platicábamos antes, ¿no? Les platicaba que pues, la tasa de filtrado glomerular abajo de 60 podría reflejar una pérdida del 50% biológicamente de la función renal, pero el envejecimiento mismo, la pérdida gradual de nefronas, también reflejaría una pérdida de más o menos la mitad de las nefronas con las que nacemos. Entonces, sería considerar enfermo a alguien que solamente pues, ha vivido lo que le corresponde de vida, ¿no? Y hay estudios en donde ponen el riesgo, que se demuestra pues, que el riesgo relativo de mortalidad no incrementa en adultos mayores con enfermedad renal crónica 3A a 1 comparado como lo conocemos en las tablas en población general. Y esto, pues recuerden, es la tabla, esto es justamente lo que platicaba. Y la cuestión de distinción o la discusión principal es este grupo que estoy marcando aquí en amarillo, el grupo de digo 3A a 1, porque no hay cuestionamientos en donde si hay algo de albuminuria o está un poquito más abajo, ya se considera enfermedad renal y no tenemos tanta discusión o tanto problema en discusión. Ahora, ¿cómo le hacemos? Depende de cada caso, y aquí voy a presentar 4 escenarios que lo ideal sería que los discutiéramos a profundidad, como decía, pero me los voy a llevar de corrido como por ejemplificarlos, ¿no?
Tenemos el escenario 1, en donde es un señor de 68 años, es un economista retirado y profesor de la UNAM, que juega tenis, se ejercita 4 o 5 veces por semana, es hipertenso, pero una TEA que te llega al consultorio 145/80, le empezamos YECA. Y desde que se le empezamos, antes de que se le empezáramos, tiene una creatinina de 1.3 que le da una tasa de filtrado glomerular de 56 mililitros minuto por seca de EPI. La pregunta aquí sería si consideramos esto enfermedad renal crónica o no. ¿Qué diría yo? Que probablemente no. Que habría que ver el historial de creatinina si fuera posible o si no, cómo se comporta, pero es una persona que hace ejercicio bastante frecuente. Puede ser que la hipertensión no ayude, pero también no es tampoco tan terriblemente alta esa TA para una persona de esta edad. Entonces, yo lo tomaría con reserva, tampoco le diría que se preocupe mucho y nada más lo mantendría en vigilancia. Pero ahora, ¿cómo definimos? Tenemos un escenario 2, un grupo de investigadores que están planeando un estudio de seguimiento a 10 años sobre enfermedad cardiovascular y mortalidad en pacientes con y sin enfermedad renal crónica al inicio y necesitan definir los criterios de inclusión. Pues aquí quieres tener el mayor número de pacientes posible y entonces mejor te conviene que incluso, ¿por qué no mejor 65 mililitros minuto, no? No lo vamos a hacer así, pues, pero nos vamos a pegar a guías. El escenario 3 es un señor igual de 68 años, escritor y filósofo, pero este señor es sedentario, fuma una cajetilla al día desde hace años, toma cerveza y vino, tiene hipertensión que está controlada, pero con un beta bloqueador y ECA y tiazida, y además se queja de claudicación intermitente en el consultorio y sospechas que pudiera tener algo de vasculopatía periférica. Igual que el otro señor, una creatinina de 1.3 con la misma tasa de filtrado glomerular por seca de EPI, porque lo calculamos con la edad y la creatinina, ¿no? Yo a este señor probablemente lo consideraría como enfermo renal crónico. Tampoco me preocuparía muchísimo el riesgo de progresión. Estoy asumiendo que estos dos escenarios no tienen albuminuria para que sean controversiales, porque si no cambiaría todo. Pero este señor yo lo veo con mucho más riesgo de progresión, además de todo el riesgo cardiovascular que pueda tener por ser sedentario y tener tabaquismo, ¿no? Entonces, aunque tiene la misma creatinina, la misma tasa de filtrado glomerular por edad, no es el mismo tipo de paciente y eso es como la cosa que nos tendríamos que sensibilizar. A este señor con una creatinina de 1.3, que además se va a preocupar porque salió del rango del laboratorio, sí le diría yo, tiene más riesgo de progresión a enfermedad renal crónica que el otro señor, o riesgo cardiovascular. Y nuevamente, vámonos para el otro lado, un administrador de institutos de salud, eso eres tú, ¿no? Y te toca asignar presupuesto para atención de enfermedad renal crónica para retrasar la progresión. Perdón, esta presentación estaba en inglés y se quedó palabras en inglés. Pero también quieres presupuesto para cáncer de mama, enfermedad cardiovascular, etcétera. Entonces tendrías que tener idealmente la mejor definición para enfermedad renal crónica estandarizada, pero que el riesgo-beneficio te convenga, te optimice tus gastos. Entonces aquí tal vez querrías no incluir a los adultos mayores que entren en este grupo de 3A1, ¿no? Entonces la definición, pues no podríamos ser tan estrictos de que sea tan cuadrada siempre. Yo creo que no la vamos a cambiar, pero vale la pena, o si no, por lo menos no pronto, porque sería mucho más complejo, pero es importante entender cómo se interpreta cada caso. Y por ejemplo, tenemos el escenario 5, que este es inventado, pero si ubican a los más viejos que pueda haber en el grupo, ubicar a Sean Elliott, jugador de los Spurs de San Antonio. Le diagnosticaron enfermedad renal crónica a los 25 años. O sea, lo puse a él como ejemplo, pero el ejemplo es inventado. Te llega al consultorio con basquetbolista profesional que usa ocasionalmente AINES y en el chequeo tiene 135/90 de TEA y una creatinina de 1.6, que le da una tasa de filtrado con el CKD actualizado de 61-68 mililitros minuto. Y pongo el actualizado porque es un paciente afroamericano que teóricamente la nueva fórmula que recomiendan las guías no clasifica por, o bueno, quita la raza, ¿no? En la fórmula. Este paciente, si bien no tiene enfermedad renal crónica por la definición, no tiene albuminuria, pues yo sí me preocuparía que a los 25 años tuviera esa creatinina y esa tasa de filtrado glomerular, porque el riesgo de progresión a los años que le quedan de vida es mucho más probable que eventualmente empeore y llegue a diálisis. Entonces también deberíamos ajustarla para los jóvenes, no solamente para los adultos mayores, ¿no? Entonces, son como ejemplos explicando la complejidad.
Si tenemos este punto de corte por grupo de edad con una tasa de filtrado glomerular en 60, arriba no es enfermedad renal y abajo no es enfermedad renal, la nueva, bueno, y considerando que de los 40 años a los 80 años se va perdiendo 1 mililitro minuto por año, más o menos, pues llegaría a un punto en donde nada más por edad seríamos enfermos renales crónicos, ¿no? ¿Y cuál es la otra propuesta? Ajustar la definición a la edad. Están estos estudios, por ejemplo, en donde se ve claramente, son población completamente sana que no tiene ninguna de estas enfermedades, en donde se les analizó en seguimiento de unos 3 a 5 años una tasa de filtrado glomerular medida, y se vio que gradualmente se va perdiendo filtrado glomerular de forma natural y llega a haber población en hombres y mujeres que en rango fisiológicamente normal caen abajo de la tasa de filtrado glomerular normal, sobre todo ya en rangos más bajitos mientras más mayores son los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué? Ajustamos la definición y ya no le quitamos la definición de enfermedad renal crónica a los pacientes. También hemos visto, este acaba de salir, aunque tiene muchos sesgos y algunas críticas, el riesgo de progresión de enfermedad renal en adultos mayores y muy mayores es menor, la velocidad de deterioro se va haciendo todavía más lenta, digamos, de estos que estaban aquí, esta población parece que teóricamente sería un poquito más lenta, aunque la forma de hacer estudio tiene algunas críticas, pero ajustar la definición a como la conocemos ahorita también la podría ser muy difícil. Este es otra, unos rangos intercuartilares ajustados por edad después de los 40 años o una pendiente de riesgo, o podríamos agarrar diferentes puntos de corte, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos estos dos señores que tienen, por ejemplo, este señor una pérdida de función renal significativa y el señor B tiene la misma pérdida de función renal significativa, pero uno fue envejecimiento y el otro fue el daño renal? Este apenas está cruzando la raya de los 60 mililitros minuto y este no. Este ya lo consideramos enfermo y este no. Pero ¿y luego qué pasa si este se mantiene estable, ya se curó, ya dejó de ser enfermo renal? A final de cuentas sería muy complejo esto, mi perspectiva, y creo que como nos vamos entrenando como nefrólogos, que creo que es parte de lo que importa de la especialización, entender cómo se interpreta aterrizado a cada caso. Probablemente esta lesión renal aguda que tuvo el señor hace algo importante, pero ya se estabilizó y lo mantendremos en vigilancia. Este señor, pues depende hacia dónde se va hacia dónde se va a ir esta trayectoria de la tasa de filtrado glomerular, va a seguir bajando, se mantiene estable, nos importa mucho eso. Y de todas formas, este señor de 80 años con una tasa de 50, yo no me preocuparía tanto si se mantiene estable. Y bueno, siempre está esta discusión de cómo definimos normal, por una distribución estadística o por un umbral o límite de riesgo, ¿no? Tenemos los ejemplos de cómo es la distribución normal de la hemoglobina contra el límite de riesgo que representa la glucosa arriba de 126 para la diabetes, ¿no? Otra propuesta que se ha hecho es por grupos de edad en pacientes con albuminuria normal, utilizar la definición de albuminuria de muy bajo grado para decir los que tienen albuminuria de menos de 10, que es la que teóricamente es absolutamente normal, ponerle una clasificación de riesgo a los que están entre 10 y 29 por grupo de edad y según la tasa de filtrado glomerular también por grupo de edad. Entonces tienes un paciente de 75 años con una tasa de filtrado glomerular de 45 a 60, lo consideras de bajo riesgo, pero si es esta misma tasa de filtrado glomerular en alguien de 18 a 54, ya se consideraría de riesgo moderado. Es un poco de todas formas lo que ya estamos haciendo y estamos platicando, y se interpreta de las dos formas de manera válida, y lo importante es aterrizarlo a cada caso. Este estudio de la izquierda lo que hizo es un análisis de riesgo por grupos de edad, estos de los de 18 a 54, un poquito similar al de este lado, hasta edades mayores de 75 años, y ponen como referencia el punto de menor riesgo de mortalidad por cualquier causa, y se ve que el incremento de riesgo en la mortalidad en adultos mayores también aumenta con las tasas de filtrado abajo de 44. La contraparte es este estudio en donde, aunque se ve que en los adultos mayores de 75, estos rosas, el riesgo relativo de mortalidad es más bajo, el riesgo absoluto de mortalidad también es más alto en adultos mayores, claramente porque el riesgo de mortalidad absoluto en adultos mayores es mayor simplemente por la edad,
pero asociado a la tasa de filtrado glomerular también va bajando, entonces tampoco podemos echarlo por la borda y decir no hay ningún riesgo. Las interpretaciones tienen esta perspectiva dual en donde no podemos ser absolutos. Eh, Todos los años, desde que llevo yo yendo al ASN, este, sí, por lo menos unos 5 o 6 años, y en particular recuerdo una discusión hace unos 3 o 4 años, presentaron estos estudios los dos grupos y se echaron una muy buena discusión y las dos perspectivas tienen validez. El grupo de Richard Glassock, sobre todo Richard Glassock, siempre se queja de que estás definiendo como enfermo renal a una persona que podría ser sana, y sobre todo mucho de las preocupaciones, el estrés que le generas al paciente y los gastos en cuanto a seguro de gastos médicos y cómo funciona la seguridad en cuanto a enfermedad renal crónica en Estados Unidos. Creo que creo que va a ser un punto que va a seguirse discutiendo porque la población, sobre todo adultos mayores, tiene tanta variabilidad individual que no vamos a poder discernirlo exactamente, y nuevamente el punto es sensibilizarnos. Y a final de cuentas, ¿qué recomiendan las guías en cuanto al punto que estamos discutiendo aquí de la definición de enfermedad renal crónica en adultos mayores? En este grupo 3A a 1, monitorear. ¿Y cuántas veces al año recomiendan que vigiles al paciente? Por lo menos una. ¿Qué nos va a cambiar? Para fines prácticos, nada. Porque si tú tienes un paciente con una tasa de filtrado de 48, pues yo esperaría que por lo menos lo veas una vez al año, si no es que dos, cada 6 meses. Eso lo hacemos de manera regular y de manera común. Tal vez en institución pública, que no tenemos tanto espacio, no sea tan fácil. En medio privado sí sería un poquito más fácil, y yo intento incluso en medio privado verlo más de 2 veces al año, pues porque ya platicamos de que tienen riesgo de hiponatremia, de hipercalemia, de lesión renal aguda, etcétera. Hay muchos cambios, y sobre todo, aunque entren en este punto de corte, si están como el caso 3 que les presentaba, que es mucho tabaquismo, un paciente diabético, hipertenso, pues el riesgo de progresión sigue existiendo ahí, y dejar de verlos puede ser peligroso, ¿no? Entonces, esta me la voy a saltar porque es prácticamente lo que hemos estado diciendo ahorita. Y ahora, ¿qué le digo al paciente? Pues un poquito aterrizado de todo esto, cosas que ya he mencionado también, que tener enfermedad renal crónica les aumenta el riesgo de lesión renal aguda, de las alteraciones electrolíticas, riesgo de deshidratación, de efectos adversos, toxicidad por fármacos y de deterioro funcional y cognitivo. Entonces es importante también tomarlo en cuenta. Y esto sí está bien descrito, por ejemplo, alteraciones en la marcha, deterioro funcional y cognitivo. En población adulto mayor, un tasa de filtrado abajo de 60 está descrito que sucede. Tratar de aterrizar también, a pesar de la definición de enfermedad renal crónica, el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica terminal, que al final de cuentas es lo que es más pesado de la enfermedad. En este estudio, lo platicaremos más a profundidad mañana, lo que se ve es por grupo de edad, cuál es el punto de corte de tasa de filtrado glomerular. Si se fijan, todos son abajo de 60, pero hay un punto en donde se cambia, digamos, como si fuera un umbral en donde el riesgo de mortalidad es mayor comparado con el riesgo de progresar a enfermedad renal crónica. Y en adultos mayores, como la velocidad de progresión es más lenta y hay un riesgo competitivo de mortalidad mayor, este punto de corte es mucho más bajo. Entonces también, si tú tienes un paciente que cae en esta zona, el riesgo de mortalidad, el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica no es tan alto. Entonces tampoco tenemos que preocuparnos porque el paciente piense que ya va a requerir diálisis porque tiene creatinina de 1,6. No es el punto, hay otras cosas que manejar, ¿no? ¿Qué otras formas podemos calcular? Esto lo platicaremos más a profundidad mañana también. Esta fórmula KFRE también tiene sus asegúnes, pero es una forma de calcular el riesgo y tratar de aterrizarlo a cada caso. En los casos en donde entran en 3A a 1, pues el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica terminal, de todas formas es bajito, pero son herramientas que podemos ir utilizando. Y finalmente, para terminar estos últimos 10-15 minutos, cosas puntuales que casi es para irlas leyendo, pero de cómo vamos ajustando el manejo de la enfermedad renal a los adultos mayores. Influye mucho en todas nuestras decisiones en adultos mayores cómo consideramos al paciente y cómo lo vemos en cuanto a definición de fragilidad, de deterioro funcional, de dependencia física o de desempeño físico limitado,
dependencia, apoyo de familiares, fragilidad social, ¿no? Todas las guías traen algo de información, trato de aterrizarlo un poquito, sin embargo, ninguna de las guías tiene cosas con evidencia sólida y absoluta en adultos mayores, porque la mayoría de los estudios, por lo menos en las últimas décadas, no incluyen adultos mayores de 70, mayores de 75, entonces a veces es difícil tener evidencia sólida y tenemos que utilizar las guías como lo que son, guías, no recetas, recomendaciones, no leyes, y aterrizarlos a cada caso. Empezando por el manejo de hipertensión, recordar que las metas de TEA no son tan estrictas, hay que intentar llevarlos a la TEA más baja tolerable, pero si tú tienes un paciente que tiene TEAs muy bajitas y se empieza a caer, el riesgo de que se muera por una caída y una fractura es peor que el riesgo de que se muera por un EBC si tiene TEAs un poquito más altas. Entonces, un límite aceptable puede ser 150-90, sobre todo en pacientes frágiles, como comentaba, o con historia de caídas. Lo que intentas evitar en estos pacientes es crisis hipertensiva, EBC, etcétera, ¿no? Claramente, si tu paciente está en buenas condiciones físicas, aunque sea una persona de 80 años y tiene una TEA de 110-70, pues qué mejor, ¿no? Si no se ha caído, si hace ejercicio, qué mejor. En particular, yecas y aras pues, serían lo mejor en cuanto a nefroprotección, evitar proteinuria, recordar el riesgo de lesión renal aguda e hipercalemia con los yecas, pero pues cada vez hay más información de que de todas formas son protectores, ¿no? Los beta bloqueadores muy buenos para protección también cardíaca, pero hay que recordar riesgo de bradicardia si empiezan a interactuar unos con otros, o ser hipercalemia, bradicardia, síndrome de Brash, progresión de enfermedad renal, falla cardíaca. Entonces hay que manejarlos con cuidado, vigilar interacciones. Bloqueadores de canales de calcio favorecen edema, constipación, bradicardia, no está mal, pero este, igual algunos pacientes no los toleran también, tomarlos en cuenta. Las tiazidas son excelentes si no hay proteinuria, pero recordar en adultos mayores el riesgo de hiponatremia sobre todo es muy importante. También el riesgo de hipocalemia. Es muy común que veamos adultos mayores de 60, incluso aquí sí entra, mayores de 60, 65, ni siquiera frágiles, pero que por litiasis les encuentras hipercalciuria y quieres dejarles una tiacida para reducir el riesgo de litiasis y te hacen unas hiponatremias rapidísimo, terminan hospitalizados en los siguientes 5 o 6 días de que les iniciaste el diurético tiacídico, incluso en dosis bajas. Entonces, tener cuidado. Y lo que sí definitivamente yo no uso para nada, o trato de no usar para nada, son los alfa bloqueadores por el riesgo de hipotensión ortostática y caídas, y porque son muy malos los antihipertensivos. Tenemos muchas otras herramientas. En este modelo conceptual aterriza un poquito cómo tratar de ubicar a tu paciente para identificar qué tan agresivo ser con el tratamiento. Entonces ponen de un lado, en este eje, pues, qué tan grave o leve es la hipertensión, qué tanto beneficio puede haber del tratamiento y qué tanto riesgo puede haber del tratamiento, de efectos adversos del tratamiento. Y cada línea representa un grupo distinto de pacientes. Los pacientes muy fit, robustos, que se ven más jóvenes de lo que son en realidad, pues mientras más alta esté la presión, más beneficio pueden tener de ser más estrictos con el tratamiento. Si ya hay un poquito de pérdida de funcionalidad, menos robustez, están un poquito más frágiles, tal vez no ser tan estrictos. Pacientes en silla de ruedas, pacientes súper frágiles, hospitalizados, que se les sube la TEA a 150, 90, ni por qué estresarnos de que pase eso, tal vez es lo que lo está manteniendo con vida, y bajárselo podría ser algo peor, ¿no? Luego, el manejo de anemia, recordar los pacientes con enfermedad renal crónica, y particularmente en adultos mayores, empieza a haber un incremento de lechidina, de inflamación crónica y menor respuesta a la eritropoyetina y menor tolerancia al hierro oral. Puede ser un poco más difícil el tratamiento. Hay que recordar que en adultos mayores hay que buscar otras causas de anemia, sobre todo los que les da una tasa de filtrado ahí medio intermedia de 40, 45 mililitros minutos, y ya la gente decidió que es por enfermedad renal crónica y en realidad tienen un cáncer de colon que les está sangrando de a poquito. No olvidarlo, o no comen y tienen, eso sí me han tocado pacientes con deficiencia nutricional que tienen deficiencia de B12 o ferropenia,
no relacionado a la enfermedad renal y es porque no comen. Las metas de hemoglobina, sobre todo ya en pacientes en diálisis, pues de 10 a 11.5 o en prediálisis. Considerar más alto si estamos en contexto de manejo paliativo o sintomático en pacientes con esperanza de vida limitada, si estamos utilizando eritropoyetinas. Y recordar que se cruza mucho en este grupo de población, cáncer avanzado con enfermedad renal crónica terminal. El uso de eritropoyetinas no está totalmente contraindicado, pero es un tema de discusión, también parte de manejo paliativo. Eso sería tema de toda una presentación extra. Del metabolismo mineral, ya hablaba hace rato de cómo el descenso de clotos está asociado a envejecimiento, entonces la misma enfermedad renal crónica que se asocia a un descenso de clotos favorece el aceleramiento del envejecimiento. Podemos ver en los mismos adultos mayores que el metabolismo de la vitamina D3 va disminuyendo. Sabemos que hay mayor riesgo de osteoporosis nada más por el envejecimiento, sobre todo en el climaterio, menopausia. Si tienen enfermedad renal crónica, esto puede irse acelerando, pero también hay que recordar que limita el uso de bisfosfonatos, el denosumab no tanto, pero sí se aumenta un poquito el riesgo de efectos adversos, hipocalcemia, etcétera. Y si es enfermedad renal crónica avanzada y lo que tenemos es osteodistrofia o enfermedad ósea metabólica más que osteoporosis, el beneficio también es relativo, ¿no? Recordar cosas importantes de nefrología paliativa que luego nosotros nos cuesta trabajo atender y deberíamos, el nefrólogo termina siendo el médico primario de sus pacientes por lo complejos que son, entonces terminan siendo cosas que nos toca atender. El dolor crónico es una cosa central en los pacientes y el hecho de tener enfermedad ósea metabólica avanzada, sobre todo en pacientes en diálisis, sí puede ser una causa de dolor crónico. Y hay que recordar e identificar a los pacientes con riesgo de caídas porque la misma enfermedad ósea metabólica pues aumenta el riesgo de fracturas patológicas. De control glucémico es muy poco, es muy similar a lo que es de control de hipertensión. Hay pocos estudios que incluyan adultos mayores de 80 años. Recordar que el control estricto se ve, el beneficio se ve a 10 años más o menos, entonces también si tienen esperanza de vida limitada, están muy frágiles, muy dependientes, ser muy estrictos tampoco ayuda. El riesgo de hipoglucemia se incrementa 1.5 hasta 3 veces, se incrementa con la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, ya me ha tocado pacientes, sobre todo recuerdo una en particular que era una paciente especial porque tenía su cuidadora primaria, es una anestesióloga, o sea, su hermana es anestesióloga, entonces tenía un registro puntual de cada cosa que le pasaba a la señora y le dijeron que control de la glucosa le iba a mantener con buen control para evitar progresión de la enfermedad renal y entonces la tenía con glucosas de 90 a 100, pero ya había hecho episodios de hipoglucemias de 50, 40 o indetectables con historias de caídas, una convulsión y todo para tenerla con una hemoglobina glucosilada en 5.6 o 6 a una señora que se había caído un montón de veces, completamente dependiente, muy sarcopénica, que no valía la pena y que el riesgo de progresión a enfermedad renal tal vez fuera relativamente moderado, pero el riesgo de muerte por una caída era muchísimo más alto. Entonces, recordar, la hemoglobina glucosilada idealmente debe ser menos de 7, pero podemos irnos más flexibles de 7 a 7.5 e incluso hasta 9. Sí son muy frágiles, dependientes, comórbidos, pacientes con demencia, polifarmacia. Obviamente quieres evitar una crisis hiperglucémica, que te hagan cetoacidosis, que te hagan esto de hiperosmolar, pero tampoco pasa nada si lo tienes con unas glucosas de 150, 170, es mejor eso tenerlos con glucosas de 40. De dislipidemia no voy a ahondar mucho. El beneficio, sobre todo en adultos mayores, es muy limitado. Alguien escribió en el chat. Ahorita te contesto, Joaquín. A ver, disminuimos hemoglobina glucosilada a expensas de aumentar fragilidad de dependencia funcional completa. Sí, definitivamente. De dislipidemia, sobre todo lo mismo, si el beneficio de las estatinas es a largo plazo y tienes un paciente con una esperanza de vida limitada, sobre todo tasas de filtrado glomerular bajas que están acercándose al inicio de diálisis y son mayores de 70 o 75 años, su esperanza de vida en diálisis si es que llegan a iniciar diálisis, es corta. No, o sea, no nos negamos a ofrecerles diálisis, pero también agregarles otro medicamento que tiene otras interacciones y un beneficio limitado puede ser bajo. No nos peleamos con los que ya usan sus estatinas, que le creen, o sea, que
le tienen mucha fe porque el cardiólogo les dijo que iba a evitar infartos o que no tienen problemas de apego a medicamentos, pero iniciarlo, sobre todo en enfermedad renal avanzada, pues tiene un beneficio limitado. Y bueno, ya para terminar, y 5 minutos de preguntitas si quieren. Recordar, el envejecimiento de la población ha hecho que la enfermedad renal crónica sea cada vez más frecuente. Como nefrólogos es importante entrenarnos, sobre todo en esta atención del adulto mayor con enfermedad renal crónica. Lo que me parece más importante, lo que yo he platicado con los geriatras con los que trabajamos en la clínica de nefrología geriátrica y nutrición, es que a final de cuentas lo que te sirve como nefrólogo es la sensibilización a la atención, quitarte el miedo a enfrentarte al adulto mayor, entender cómo se interpreta y si no, pedir ayuda al geriatra para entender el contexto global del paciente, darte el tiempo, tomarte el tiempo. A veces los adultos mayores tienen mucho que platicar y lo primero que te agradecen es que los mires a los ojos y les hables a ellos, pero a veces eso te toma más tiempo de lo normal porque muchas veces el médico puede ser el único que les está poniendo atención y se sueltan hablando, entonces también paciencia con los adultos mayores y sensibilizarnos a esto. Recordar que la progresión de enfermedad renal crónica en el adulto mayor es más lenta, pero el riesgo de complicaciones y mortalidad es mayor que en la población general. No está de más vigilar, sobre todo en estos estadios ahí intermedios. Y el manejo de la enfermedad renal hay que recordar que se adapta al paciente y no necesariamente el paciente tiene que ajustar a la fuerza al tratamiento. Y listo, no sé si tengan dudas, preguntas, quejas. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Tengo una pregunta de R1 Omar Muñoz de nuestra sede en Puebla. Nos pregunta, con base al desarrollo de las fórmulas actuales para la estimación de la tasa de filtrado glomerular, ¿cuál recomendaría para la óptima estadificación del paciente geriátrico? Es el punto que quise tocar porque es un tema complejo. Déjame quitar el compartido para vernos todos. Mira, lo que más recomiendan, lo que usan mucho los geriatras, lo que yo uso a veces para quitarme la duda o estar un poquito más tranquilo es esta fórmula BIS, la fórmula FAS, que el problema con ellas es que están hechas en población europea. La BIS está hecha en Alemania, pero tienen la ventaja que sí están hechos en adultos mayores de 70 a 80 años, que CKD, MDRD, COCROP no incluyen. Eso las puedes encontrar, hay una página que se llama TouchCalc, que de hecho yo la tengo en el celular como si fuera aplicación para accesar directamente. Y la otra es CKD-EPI con cistatina. Siempre, sobre todo cuando tengo pacientes con mucha sarcopenia, muy limitados funcionalmente, que tienen unas creatininas ahí que te queda la duda de cuál es la tasa de filtrado glomerular real, si puedo les agrego cistatina. Entiendo que no está disponible en todos lados. Yo en medio privado donde el trabajo sí la procesan y en nutrición también la procesan. Entonces utilizo la cistatina para dar una idea de qué tan dispar es la creatinina con la cistatina. Y darme una idea eh, pacientes en donde tienes creatininas con tu de 1.8, 2, que te queda la duda y cistatina te salen 3, te cambia muchísimo la forma de atender y definir al paciente. Cuando no tenemos todo esto, pues lo que se recomienda es seguir utilizando CKD-EPI. Y es lo que recomiendan las guías, es lo que recomiendan muchos expertos, seguir utilizando CKD-EPI, pero aterrizarlo a que, bueno, si nos vamos a esta definición, el punto de corte de tasa de filtrado de 60 mililitros minuto, pues sí, igual y te va haciendo fluctuación para que te quede un poquito más abajo, pero en el contexto del paciente, si no tiene hipertensión, si no tiene alteraciones de metabolismo mineral, el BUN está bien, pues, y otros factores como el ejemplo 1 que ponía, no considerarlo como un enfermo renal tanto como otro que tenga otros factores de riesgo. Y pues en tasas de filtrado glomerular más bajos, pues sí, recordar que el número de la tasa de filtrado glomerular no te dicta el inicio de la diálisis, sino los síntomas de uremia, la presencia de anemia, hipercalemia que no se controla, volumen, etcétera. Entonces,
Con CKD y creatinina, de todas formas, probablemente te aterrice al paciente en tasas de filtrado bajitas, que igual y no es exactamente la que sería medida, pero que es suficiente para calcular. O pensar en que ya le podría tocar iniciar diálisis. Que es una pregunta que sería controversial porque pues, no tenemos estudios muy profundos. La respuesta más estricta es las guías recomiendan seguir usando creatinina o CKD epicreatinina cistatina. Si puedes compararlo con la fórmula BIS, te ayuda a tener como alguna imagen. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola doctor. Tengo unas preguntas que me hicieron llegar aquí al chat. ¿Sí me escuchan bien? Venga, Sí. venga. Ok. Sí. Nos preguntan que bueno, tenemos compañeros y amigos tanto de nefrología como del área de geriatría. Nos preguntan que en un Perfecto. paciente geriátrico con un daño renal establecido, ¿cuáles serían las indicaciones de biopsia? Uy, quieren que veamos la clase de glomerulopatías en el enfermo renal. Ojalá la tengo, si nos da tiempo, nos coordinamos algún otro día para verla. Son las mismas recomendaciones que en cualquier otro adulto. Una elevación de creatinina no explicada, proteinuria arriba de 500 miligramos al día, arriba de 1 gramo, que no se explicaba, algún otro síndrome que vaya interrelacionando riesgo de, no sé, lupus vascular, membranoso, etcétera. Esa sería indicación de biopsia. Si es alguien que tiene una creatinina alta, que ya la ha tenido así durante mucho tiempo y solamente es hipertenso, no tiene mucha proteinuria, pues probablemente no haya una indicación de biopsia, pero sí específicamente decir cuáles serían, pues más aterrizado a eso. Cuando tienes una duda diagnóstica de por qué la creatinina está alta, que crees que te la pueda resolver, probablemente relacionado a proteinuria. Bien, y la parte central de la respuesta va a que no por ser adulto mayor no vas a intentar biopsiarlo, aunque sí es más probable que sea más difícil porque es más probable que los riñones sean más pequeños. No debe ser la edad lo que te limite. O sea, si tienes una persona de 90 años pero que los riñones están biopsiables, hay que intentarlo. Que la edad no sea una limitante, ¿no? Exacto. Nos preguntan, doctor, ¿cuál sería el nivel de vitamina D para iniciar suplementación en un paciente geriátrico? Vitamina D3. Ajá. Esta es pregunta de geriatra también. Lo digo porque es muy común que los geriatras la utilicen. Tienen muchos beneficios teóricos en cognición, en desarrollo funcional, en capacidad física. Los puntos de corte para adultos mayores con enfermedad renal serían los mismos, excepto que en enfermedad renal crónica ya etapa, lo que sería 4 o 5, el beneficio ya es un poco más limitado, sobre todo en las 5 por la pérdida de función de la función renal, y los pacientes que les suplementamos vitamina D con el objetivo de mejorarles todos estos efectos pleiotrópicos de la vitamina D, les empezamos a ocasionar hiperfosfatemia, hipercalcemia, y entonces ahí yo por lo menos de filtrado abajo de 20 o de 15 trato de no suplementarles vitamina D3, o que es colecalciferol, ergocalciferol. Arriba de eso, tasas de filtrado de 40, 35, es igual que en el resto de la población. Si tienes, o sea, están los rangos que ponen de vitamina D ligeramente disminuida, gravemente disminuida, etcétera. Tenerlos por lo menos arriba de 20, idealmente arriba de 30. Ok, aquí preguntas asociadas a fármacos. Nos preguntan por un lado, entonces, ¿cuál sería la recomendación para el uso de tiazidas? ¿Sí darlas, no darlas o depende de las comorbilidades del paciente? Y otra pregunta en relación con los fármacos, nos dicen cuál es la recomendación de ISGLT2, dado que en los pacientes ancianos hay una ingesta disminuida, pérdida de peso, riesgo de infecciones de vías urinarias. De las tiazidas, sí utilizarlas, pero no echarlas así como si no hubiera problema, porque sí hay más riesgo de hiponatremia. Entonces sí utilizarlas, son muy buenas, pero tener en cuenta que igual y vale la pena si es un paciente que ha tenido historia de hiponatremia, o es un paciente frágil, o es un adulto mayor que algo te preocupa,
pedirle laboratorios de control o que te vaya avisando los primeros días. El ejemplo que acabo de tener, ridículo, pero sucede. La mamá de un amigo mío me fue a ver por litiasis de repetición. En el abordaje le encontramos hipercalciuria absortiva. No, sí, hipercalciuria absortiva. Da igual, le empecé una tiazida a una dosis súper bajita porque tenía una TEA normal, una hidroclorotiazida, creo que 6.25 miligramos al día, y a la semana me habló internada en el hospital no sé dónde, con un sodio de 125, con los estudios de una semana antes en 135, 140. O sea, a veces es difícil, hay descripciones teóricas de alteraciones genéticas o una proporción genética general hiponatremia asociada a tiazidas, es más común que se manifieste en adultos mayores, entonces no están completamente contraindicados, pero sí tener cuidado de que si los vas a iniciar, por lo menos darle datos de alarma al paciente. No le puedes recomendar que coma mucha sal porque no tiene sentido con lo que estás intentando, pero pues darle datos de alarma que si se siente mal te eche una llamada o te busque. De los ISGLT2, es un punto importante que cada vez hay más expertise como en todo, pero casi ninguno de los estudios grandes tiene una buena muestra de población mayor de 75, 80 años, aunque algunos sí. Lo ideal es intentarlo siempre. Yo diría, y no sé si haya cardiólogos por aquí en el foro, no me lo vayan a tomar a mal, a veces tener cuidado con los cardiólogos porque ahora con el Emperor Preserve y Emperor Reduce del año pasado y ahorita que viene el Empaquid y todo lo que ha salido DAPA-HF, etcétera, pues parecen la panacea para el riesgo cardiovascular y ahora a todos los pacientes con falla cardíaca se les está dando. Y ya me ha tocado ver, hace 2 semanas me tocó ver una señora que por falla cardíaca está con espironolactona, le dejaron hidroclorotiazida por hipertensión, furosemida por sobrecarga de volumen, y al cardiólogo dijo, pues también le toca SGLT2 aunque tiene un paso filtrado de 16, y me llegó con un sodio de 110. Y una señora que además no va para diálisis, que no se quiere internar, súper frágil, súper limitada, y lo que hicimos fue suspender el SGLT2 y suspenderle la tiazida. No, es cierto, le dejamos el SGLT2, le suspendimos la tiazida, liberar un poquito la sal en la dieta y vigilar rápidamente. Y pues sí, no es la única causa, pero ahí por darle el beneficio cardiovascular le bloquearon toda la nefrona. Hay que tener cuidado más bien con esos bloqueos absolutos de la reabsorción de sodio. En todas estas posibles interacciones, recordar que si bien parecen la panacea, también riesgo de infecciones en genitales, sobre todo en mujeres, el teórico riesgo de amputaciones hay que estarlo vigilando en pacientes con esos riesgos, que puede ser más común en adultos mayores. En concreto, sí los intento utilizar cada vez con tasas de filtrado más bajas. Si el paciente está en buenas condiciones, tal vez iniciarlo dosis bajitas y aumentarlo gradual. Y lo mismo, datos de alarma te pueden hacer hipotensión en los primeros días por pérdida de volumen, deshidratación por pérdida de volumen, pérdida de peso significativa, y entonces tenerlos bien monitorizados al principio y aumentarlos de forma gradual. Ok. Nos preguntan aquí, no sé si esta pregunta va en relación todavía con el día de hoy o el día de mañana. Nos preguntan cuáles serían los síndromes geriátricos asociados a uremia o enfermedad renal crónica de los propios de un paciente geriátrico. Todos. En específico, pensando en uremia, que se puedan confundir o puedan favorecer fragilidad, deterioro funcional, deterioro cognitivo, como los más notorios. Sí. Tengo ahí una historia, mañana lo platicaremos, de una señora con fragilidad que le empezamos diálisis y resultó que la fragilidad era por uremia, y a la semana ya no la encontramos en su casa porque ya se sentía bien y se había ido a dar la vuelta. O sea, tal vez sean como los más notorios asociados a uremia avanzada, por la debilidad, la náusea, la fatigabilidad que da, deterioro funcional, deterioro cognitivo y fragilidad. Pero eso lo estoy diciendo un poquito como por experiencia, porque en realidad todos pueden. Ok. Nos preguntan acá si la tasa de progresión rápida en un paciente con enfermedad renal crónica sería también mayor a 5 mililitros al año, considerando que es un envejecimiento más lento.
Sí, porque no hay otra definición. Ok, Tendremos que considerarlo así, aunque sí es más común que los veas que progresen más lento. La señora que vi hoy en consulta de nefrogeriatría, la última vez que la vimos con una tasa de filtrado de 9, en enero del 2020 le dimos cita 2 veces y por supuesto que no llegó porque se cerró el hospital por la pandemia, nutrición se volvió hospital COVID y la señora se perdió y no había regresado, continuó con médicos particulares y ahorita tiene una tasa de filtrado de 4 teóricamente por esa creatinina que le subió a 8, pero está como si nada, le bajó el boom, está bien controlada. Y entonces mm, progresan más lento, pero no hay otra definición para decir progresión rápida. ok, gracias. Nos comentan en relación con la ingesta de sodio, ¿cuál sería la recomendación? ¿5 gramos al día en adulto mayor o qué es lo que recomienda? Igual, o sea, las recomendaciones en general de dieta baja en sal, recordar sal, cloruro de sodio son menos de 5 gramos, sodio en miligramos son 2000 miligramos. Eso es como el límite y esa sigue siendo la recomendación. Si empiezas a tener pacientes que te hacen hiponatremia, claramente el beneficio cardiovascular de bajarles el consumo de sal queda de lado porque el riesgo de que tengan una caída o alguna otra alteración cognitiva por hiponatremia, pues ya no tienes que ser tan estricto. Pero si está en buenas condiciones y tienes que recomendar una dieta baja en sal por hipertensión por volumen, sigue siendo la misma recomendación, menos de 5 gramos de sal o menos de 2000 miligramos de sodio, de cualquier forma de sodio. Ok, doctor. También habían hecho una pregunta que ya se respondió en el final de la plática, que qué tan permisivos o restrictivos podríamos ser para las metas de diversas comorbilidades en los pacientes, pero bueno, lo que se mencionó sobre diabetes e hipertensión, ¿no? Que el objetivo no sea disminuir su funcionalidad, ¿no? No limitarlos a una cama, a una postración, que al final de cuentas se volvería contraproducente. Perdón, tengo una pequeña intrusa aquí haciendo una No, pregunta. sin problema, ya vimos que hay invitada. Ya, perdón. No problema. Este, sí, sí. El ejemplo más marcado que tengo es esta señora que les decía que su hermana es anestesióloga y muy cuadrada con tenerla perfecta. La señora se había caído 4 o 5 veces en los últimos 2 meses por TAs de 90, 60 y glucosas de 40. Había convulsionado. ¿Cuál es el beneficio de eso? Que no llegue a diálisis, pues ¿qué más da si llega a diálisis y la señora no se puede mover? Y también le empeoraba todo el escenario, todo el pronóstico, y lo que quieres ahí en ese escenario, en ese contexto, es calidad de vida. ¿Qué me importa que tenga 150, 90 de TA mientras ella se sienta bien? Y si tiene 120 de glucosa en las mañanas, un promedio de 150 al día, tampoco hay por qué ser tan estrictos, tan cuadrados. Ok, doctor. Y aquí por última pregunta nos dicen, ¿cuál sería la recomendación para medición de proteinuria en un paciente geriátrico? ¿Un spot urinario o pedirle una recolección de orina de 24 horas? Estrictamente lo correcto cuando no tienes muy claro el nivel de proteinuria es una recolección de 24 horas. Sí se vuelve más difícil, como pasa con los niños, es más probable que tengas infracolección. Yo lo que hago, que de por sí lo hacemos así por como me entrené en nutrición, porque la gente recolecta mal la orina, es pedirles creatinuria también y hacerles un índice proteinuria-creatinuria, aunque sea en recolección de 24 horas, pensando en que puede ser recolección de 16 horas o recolección de 48 horas, porque me ha tocado de todo. Lo estandarizas proteinuria-creatinuria para hacerlo comparable con las siguientes recolecciones. Y por lo menos una primera, sobre todo si tienes duda en niveles de albuminuria que pudieran estar muy bajitos en un spot, 40, 100, por ahí, hacer una recolección de 24 horas y ya, si ya no te queda mucha duda, hacerlo con medición por esto. Ok, y más que nada porque la creatinina se mantiene constante, ¿no? Ajá, exacto. O sea, Ok. ese es el argumento. Sí, Ese es y el por último, argumento. que había visto aquí en el chat, nos preguntan cuál sería la recomendación para manejo del dolor en un paciente geriátrico y con enfermedad renal. Ese es toda una clase. Depende del grado de tasa de filtrado glomerular.
Manejo farmacológico, empezar con, o sea, bueno, primero tratar de manejo no farmacológico lo más posible. A veces medidas generales, sobre todo el dolor crónico que se asocia a malas posturas, contracturas, etcétera, ejercicio y rehabilitación, porque eso les reduce contracturas y les reduce dolor. ¿Cómo se llama? Manejo farmacológico, preferir evitar AINES. Si tiene que ser AINES en tasas de filtrado glomerular más altas, en las más bajas aumenta el riesgo de sangrado, riesgo cardiovascular, lesión renal aguda, etcétera. Y si los vamos a usar, usarlos en tiempos cortos, eso en tasas de filtrado glomerular no tan bajas, y si no, el uso de opioides débiles y opioides fuertes y algunas otras terapias. Recientemente me ha tocado pacientes que por sus pistolas empiezan a utilizar cannabinoides o derivados de CBD que no puede uno recomendar todavía y se les controla bien el dolor. Cada vez hay más evidencia de eso, pero eso yo no lo estoy recomendando aquí ahorita. Pero sí, opioides débiles, opioides fuertes, y cuando es un dolor de difícil manejo, apoyo con un especialista en dolor. Ok, cierto. Igual luego muchos de nuestros pacientes nos dicen, sí, la responsabilidad es de quien lo prescribe, pero también quien de lo consume, que en este caso pues sale mucho a relucir, ¿no? Sí, sí, exacto. Ok, Ramoncito, por esta parte ya no hay más preguntas. En Puebla no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. No, doctor, ya no tenemos ningún otro comentario. Agradecerle al doctor Jorge Fonseca su participación con nosotros y pues mañana nos veremos de nuevo con un tema muy interesante que créeme que estamos muy a la expectativa de su clase de mañana. Con mucho gusto. Si se puede, que nos extendamos un poquito mañana. Al rato me dicen, pero si se puede, me da un poquito de colchón para hablar con más profundidad. Sí, Porque es claro, un tema doctor. complejo. Sí, Seguro que sí, Doc. adelante. Y más que nada para hacer estas preguntas y comentarios Exacto. que son muy retroalimentación. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias, doctor. Gracias a todos. Buena tarde.